Le invito para que ahí sentadito busque la epístola a Tito. Epístola a Tito. El capítulo 3 y vamos a leer los versos del 1 al 6. Epístola a Tito, capítulo 3 y los versos del 1 al 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda clase de mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí es donde póngale un poquito de atención, hermano. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo, nuestro Salvador. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos las gracias, Señor, siempre por el privilegio de reunirnos como lo que somos, Señor, tu iglesia donde tú eres la cabeza. Muchas gracias, Señor, por estas epístolas preciosas, por la iluminación que el Espíritu de Dios como autor de la palabra le dio a este gran hombre, Señor, el apóstol Pablo. Y yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de que el mensaje de tu palabra, Señor, pueda hacer un gran efecto en nuestras vidas, que nos demos cuenta, Señor, que todo es por tu misericordia, que si respiramos, Señor, es porque tú permites que respiremos. Y te damos las gracias, Señor, porque permites que toquemos puntos tan preciosos como ese gran regalo que tú nos has dado, como es la salvación. Que todos podamos estar dispuestos, Señor, a recibir lo que tú tienes preparado, que limpiemos nuestro corazón, nuestra mente y la tengamos receptiva a tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos con acción de gracias. Amén y amén. El apóstol Pablo, como todos sabemos, un tremendo misionero, un hombre que dedicado a fundar iglesias, a llevar el mensaje como tenía que ser. Pero este hombre siente un gran privilegio porque él llevó a dos personas directamente a los pies del Señor. Dos predicadores jóvenes, dos pastores jóvenes. Entre ellos es Tito, el que estamos leyendo la epístola que le manda, y el otro es Timoteo. Para muchos comentaristas, Tito era un hombre joven, como le acabo de decir, y supuestamente era más fuerte espiritualmente que Timoteo. Eso opinan muchos estudiosos de las Escrituras. Pero Pablo se sentía privilegiado de que estas dos personas, estos dos predicadores jóvenes, él había influenciado por medio de la palabra para llevarlo a los pies de Cristo. Entonces Pablo a ambos les escribe unas cartas. A Timoteo, como ustedes ya saben, como estudiosos de la Escritura, le escribe 2 epístolas. Y a Tito le escribe esta epístola, nada más una, las cuales son llamadas las famosas cartas pastorales. Y van fundamentadas para que ellos tengan las normas, las reglas, las bases
cómo poder organizar y liderar una iglesia local. De eso es lo que se trata. Y eso es lo que le escribe directamente a Tito en esta epístola, para que él pueda liderar esa iglesia que está en la isla de Creta, en la cual él se va a encontrar con ciertos problemitas que no son muy pocos, porque uno de los grandes problemas era que la comunidad era pagana. Y la otra es que tenían poco conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, por medio de la epístola, Pablo lo que hace es decirle la forma como él tiene que liderar una iglesia. En el capítulo 1 de esta epístola, Pablo le dice a Timoteo, le dice que tiene que ser una iglesia organizada, pero ordenada. Y estudiando y leyendo, uno va, cuando el Señor le regala estos temas, uno los va trasladando a su vida. Y en ese momento que estaba estudiando lo que el apóstol le estaba diciendo a Tito en el primer capítulo, que tiene que ser una iglesia organizada pero ordenada. Y en el capítulo 2 le dice que tiene que ser una iglesia cimentada en la sana doctrina, que es la palabra de Dios. Entonces ahí como que uno se detiene un poquito y comienza a ver la forma como se está trabajando en la iglesia local nuestra, porque es de todos nosotros, toda la congregación. Y comienza uno a recorrer ministerios y se va dando cuenta que como todo es por la misericordia de Dios, tal vez sin haber estudiado antes en la forma como hoy se ha presentado esta epístola, lo único que uno dice es gracias Señor, porque hemos estado luchando, tratando de que las cosas se organicen de una forma ordenada. Y lo podemos observar nosotros con el caminar de cada ministerio, la forma como cada ministerio trabaja en esta su iglesia. Nos sentimos altamente orgullosos en el buen sentido de la palabra de poder pertenecer a esta congregación. Gente tan dedicada a su servicio, llamada a lo que se sabe que es a servirle al Señor, demostrado en las campañas que nosotros hacemos, donde nadie tiene que hacer nada y todo el mundo lo hace todo. Organizada y ordenada en el sentido de que todo funciona. Yo estuve casi ausente 6 meses sin poder venir a la casa del Señor. Como la persona que bajo la misericordia de Dios, porque esta es pura misericordia de Dios, me puso al frente. Pero no soy yo solo, sino que hay un conjunto de personas que todos servimos al mismo Dios y actuamos con ese mismo amor a Dios. Y lo que le quiero decir, iglesia, que ahí es donde se ve cómo se camina organizadamente y ordenadamente, que uno sale sobrando. En el sentido de que no es necesario una presencia física para que esto camine. ¿Y por qué? Porque ha sido bien organizada. Y está bien ordenado. Cada ministerio sabe lo que tiene que hacer. Orgulloso con todos los líderes de cada ministerio. Grupo de jóvenes en Victoria trabajando de una manera, pero no podemos pedir más. Hoy hablaba con el pastor y le decía que su iglesia, a nivel de las iglesias de aquí, de filiales de El Salvador, somos de las iglesias que estamos un poco más fuertes en el número de jóvenes en el ministerio. Tenemos guardianes de la ciudad, varios pastores, el pastor Luis comanda ese ministerio, salen a evangelizar, salen a llevar alimento, entonces su iglesia trabajando, y así los demás ministerios. Lástima que mencioné nombres porque tengo que mencionarlos a todos, entonces ahí nos vamos los 45 minutos. Pero cada líder, cada ministerio
esta iglesia está muy orgulloso de cada uno de ellos, como de la congregación. Y el segundo punto es la enseñanza de la sana doctrina. Para mí eso es vital, iglesia. Y me voy a detener un poco aquí porque cuando yo comencé ya que hablamos con el pastor Michael y todo, que me permitió un culto a las 6 de la mañana, ¿verdad? 7 de la mañana, los domingos, los martes era antes con el pastor Celio. Uno por medio de la escritura se va dando cuenta y va siendo confrontado, hermano. Nosotros estábamos acostumbrados, y lo digo con un gran respeto y sin pretender decir que era una mala intención, porque no era así, ayudarle a nuestro Señor Jesucristo con un evangelio light, con un evangelio que venía Cristo y ya tus problemas se van a resolver, hacer una oración de profesión de fe y vos vas para el cielo. Así estábamos acostumbrados. Pero a medida uno comienza, con la ayuda del Espíritu de Dios, a escudriñar las Escrituras, y cuando abre su mente o el Espíritu de Dios se la limpia y se la abre, se va dando cuenta que esta es una doctrina de la salvación, que no se trata solamente de una oración, y comienza la Escritura a confrontarlo primeramente al que la está estudiando. Y se va dando cuenta usted de que no es tan simple aquello. Y se va dando cuenta que ese gran regalo Dios se lo ha dado a usted. De Él viene la salvación. Y la misma Escritura, por medio de la doctrina de la salvación, se va dando cuenta de todo lo que no le exige, pero todo lo que usted tiene que dar en agradecimiento a lo que su Salvador ha hecho por usted. Y cuando usted está bien cimentado ya en la doctrina, que le entendió y que sabe que eso es una realidad, usted debe tomar una decisión. O la sigue o se queda con los rudimentos de antes. Si la sigue, yo pensaba en algo, esto me va a ocasionar problemas a mí. Pero el apóstol Pablo dice, ¿a quién debo servir yo? ¿Al hombre o a Dios? El hombre lo que podía hacer es decirme, mire, usted ya no predique y yo me voy para mi casa. Pero Dios esto me lo iba a demandar a mí y yo le tengo mayor temor con respecto a Dios que al hombre. Dura cosa es caer, dice Hebreos, en las manos del Dios viviente. Entonces uno tiene que decidir y comienza uno a expresar lo que significa una sana doctrina, una sana enseñanza de lo que son las Escrituras. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Y en este capítulo, le manda a la iglesia a hacer buenas obras. Esos son los puntos que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, que eso es lo que él debe de predicar, eso es lo que él debe de tener conciencia para establecer una iglesia neotestamentaria como el Señor la quiere. Ese es el fundamento de esta epístola. Y luego en el primer versículo 3:1 le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire cómo inicia, recuérdales. Esto que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, esto es algo que no necesariamente usted tiene que ser cristiano para saber que en el país donde usted reside hay normas, hay bases, hay mandamientos, hay estatutos que hay que cumplir. Cristiano o no cristiano, hay normas para todo. Pero aquí el apóstol le dice, recuérdales que ya no son el mundo. Recuérdales que hoy son cristianos, que hoy la gente se fija más en ellos. Y le quiero comentar algo, no sé si estará mi hermano aquí, él va a saber a quién me refiero, si está.
Ustedes, la mayoría de ustedes se recuerdan de un bus grande que tenía la iglesia. Ese bus y los dos buses que habían antes no tenían papeles, o sea, ya no existían en el sistema. Y nosotros como iglesia sí lo sacábamos. Pero hubo un día que el hermano que llevaba el buzón grande, una noche lo paró la policía. Y logró arreglar el hermano y todo eso, pero cuando venía me dijo a mí él, mire pastor, me dijo, yo entrego las llaves y yo nunca vuelvo a tocar ese bus, me dijo. ¿Y qué pasó, hermano? Pues sí, usted sabe que la policía nos tiene vigiados y me pararon, me dijo. Pero no es tanto que me hayan parado y que el problema se resolvió, que no se llevaron el bus. Es lo que el policía me dijo. ¿Y qué le dijo el policía? Y que no sos cristiano, le dijo. Y andas en ese bus sin papeles. Que no sabes lo que andas cometiendo. Y me dijo el hermano, tiene razón ese hombre, me dijo. Aquí están las llaves, me dijo, y jamás vuelvo a tocar ese animal, me dijo. Hecho, y así fue. Y nunca él lo volvió a manejar. Pero mira, ejemplo más bonito, lo que el mundo, la persona que no está en los caminos del Señor, nos hace ver a nosotros, los que decimos que estamos en las cosas del Señor. Por eso es que el apóstol le dice a Tito, recuérdales que hay normas que cumplir. Los semáforos, los cristianos somos los primeros, no, ya va a poner en los puestos, dale, no viene nada, pum. Hoy suerte que hay cámaras y hoy todos hacemos el semáforo, todos hacemos el alto como tiene que ser, pero es por miedo a que nos enchuchen o a la gran multa que nos va a caer. Pero dentro de nosotros está el ¿qué? El infringir la ley. Ahora bien, eso es lo que el apóstol manda. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice también el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. Hay algo curioso que uno en el estudio de la Escritura se da cuenta. Aquí está hablando de obedecer y someterse, tanto en Romanos como en Tito. Pero a Timoteo, en el capítulo, en la primera epístola, creo que es el capítulo 2, que escribe a las comunidades del Asia, no le dice que se sometan, sino que oren por las autoridades. Entonces uno tiene que ver todos los contextos que la Escritura le enseña a uno. Y aquí cuando les dice que se someta, le dice ¿cómo se llama? Pablo a Tito, recuérdales que se sujeten. Viene un interrogante. ¿Y qué pasaría si esa sujeción de X o Y gobierno me llevaría a mí, si yo obedezco, a perder mi relación con Dios, mis principios con Dios? Si esa orden o si esa ley o lo que sea me afectaría tanto que perdería yo parte de mi convicción hacia Dios si yo cumpliera esa ley. ¿Qué debo hacer como cristiano? Yo le voy a decir algo que lo vamos a comprobar bíblicamente, el por qué se lo digo, porque para muchos podría ser que se piense y se crea que es una rebeldía. Para mí no es rebeldía cuando un cristiano opta por dejar de obedecer una ley que influya en su relación directa con Dios. Pero para darle yo mi opinión, yo tengo que tener un respaldo de la Biblia también. Porque si no, cualquiera puede decir, ¿y cómo es posible que está diciendo que nos sujetemos y está diciendo que yo no me voy a sujetar a eso? Dije que afecte mi relación con Dios. Para mí la persona que se oponga es porque en realidad tiene
una convicción de lo que es Dios para él y él para Dios. O sea, es un verdadero creyente. Es una persona que no le importarían las consecuencias, porque lo lleva a una consecuencia. Pero es tanto su relación con Dios y que él estima perder esa relación que dice, yo no, eso no lo acato. Todo depende de él. Pero yo necesito que esto que le estoy diciendo, tener un apoyo o varios apoyos en la Biblia, y si los hay. Busque conmigo, por favor, Daniel capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 4 y 5 primeramente. Los voy a comenzar a leer, iglesia, por el tiempo. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, pero póngale atención, por favor, hermano, a lo que vamos a leer, a lo que estamos leyendo. En lo relacionado, fíjense dónde lo andaban buscando a él, en lo relacionado al reino, a lo terrenal. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Aquí ponga atención, por favor. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Era un cristiano. Era un hombre que sabía a quién servía. Era un hombre que podía testificar, mi Dios es Jehová de los ejércitos. Darío dijo que iba y fundó 120 sátrapas. Y sobre esos 120 sátrapas puso 3 gobernadores, de los cuales, porque la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior al de ellos, Daniel lo superaba a todos. Entonces andaban buscando la forma, cómo truncharlo, no querían que Daniel mandara, pues. Vaya al versículo 7. Entonces inventaron y vieron de qué manera ellos podían molestar a Daniel, quitarle su convicción, porque acusarlo contra el rey, contra que no cumplía las cosas, eso era imposible. Era fiel, dice la Biblia, pero sabían el lado flaco de él, para ellos, y era tocarle su relación con Dios. Por eso le digo, depende de la persona. Verso 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes han acordado por consejo, le dicen al rey, que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Verso 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Cuando el rey firmaba eso, por la ley de Media y Persia, no había vuelta atrás. No existía el retroceso ahí, no existía. Una vez firmado, eso se cumplía. O se cumplía o se cumplía. Verso 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. Cuando, fíjese, póngale atención, iglesia, póngale atención. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, porque ellos oraban en dirección a Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Pero ahí hay algo importante. Como lo solía hacer antes, no era nada nuevo, no era una rebeldía. Él todas las tardes abría su ventana, ponía su mirada en dirección a Jerusalén, a la ciudad santa, y ahí comenzaba a orar él a su Dios. Eso lo hacía siempre. Entonces cuando le presentan el edicto,
que no había forma de haber un retroceso, si fallaba o no fallaba. O sea, la ley estaba dada. Y si alguien no la cumplía, iba para el foso de los leones. ¿Y qué hizo Daniel? Era una orden del rey, de la nación donde él estaba. Por eso le digo, aquí depende de cada uno de los cristianos. Mi convicción hacia Dios. ¿Qué le esperaba a él? Por ser fiel a su Dios, el foso de los leones. ¿Y qué hizo él? Se fue a hacer lo que era siempre su costumbre, a orarle a su Dios. Hizo los mismos pasos que hacía siempre, lo siguió haciendo a pesar de la ley. Este es un ejemplo, como le dije al principio, en un cierto país, en X país, en el que sea, que viniera, que promulgaran algo en contra a su Dios y que eso afectara su relación con Él y que usted no pudiera proceder ni en oración a Él, ni levantar sus brazos en agradecimiento, nada, ni hablar de Dios, depende de usted. No depende de nadie más. Voy a estar en rebeldía. Si usted quiere apoyar al rey, apóyelo, no hay ningún problema. Pero aquí estamos viendo una forma como un hombre demostró lo que es la verdadera convicción. ¿Y qué hizo? Y respetó la norma, la única norma que afectaba ¿qué? No su forma de tratar en el reino, sino su forma de adoración a su Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo salvó. Entonces vemos nosotros que es la única forma, podríamos decir. Y hay otros casos, iglesia, pero aquí nos llevaríamos los 45 minutos. Está el caso de la tribulación. Va a haber un gobierno, el anticristo. Y el anticristo va a dar ciertos decretos y normas que usted tiene que cumplir. Y lo peor, y si no las cumple no va a comprar ni 5 de yuca. Así como lo oye. Entonces usted va a decidir, ¿apoya al anticristo o apoya a su Dios, en lo que usted ha creído? Pero eso podemos hablar otro día, ahorita estamos en otra cosa. Ahora bien, vamos al versículo 2. Después de que les da, que les recuerde todo eso, les dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La difamación se produce cuando una persona pública hace una declaración falsa con el fin de dañar la reputación de otra persona. Esa es la difamación. Y cuando la difamación es escrita, se denomina calumnia. Y cuando la difamación es verbal, se llama injuria. Entonces le dice el apóstol que no difamen, hombre. Porque eso creo que estamos mucho acostumbrados a hacerlo. Alguien dijo por ahí, yo dijo, no lo puedo creer todo, dijo, pero sí lo puedo contar todo. No lo puedo creer, pero aún así lo puedo contar. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo, diciéndole que evitemos los chismes, hombre. Hoy con solo una publicacioncita pequeña que usted haga en las... Hay una, no es alabanza, ¿verdad? Una que es las malditas redes sociales. Ahí se lo terminan a usted, hermano, con una subidita. Se lo terminaron. Y después van a publicar que es mentira, pero es que creen lo primero, la difamación en la que se cree. Lo otro no se cree. Lo otro no importa. Las disculpas no importan. Ya se lo terminaron. Esos son los cuidados que el apóstol, imagine los consejos que le está dando a una iglesia para que la iglesia logre caminar bajo los conceptos y preceptos establecidos desde arriba por Dios. Que seamos de ese tipo de personas, porque hay muchos comentarios, pero muchísimos comentarios negativos, y esos mensajes negativos pasan de persona a persona sin tomarse
el menor tiempo o la menor molestia de ver si llevan algo de veracidad, no importa. Solo incline el oído usted, no le vaya a contar a nadie. No, ¿cómo te mira, fíjate, pero no le vaya a contar a nadie. Y todo fulután, pero nadie se lo vaya a contar. La pregunta es, ¿y averiguó o tiene algo que le pueda decir a usted, por lo menos eso, de que lo que está trasladando o le están trasladando a usted lleva un poco de certeza? No nos interesa, no nos interesa. Y luego el versículo 3. Porque nosotros, dice, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cualquier parecido es pura coincidencia, que es la Biblia la que está hablando. Pablo siempre contrasta en sus epístolas, en la mayoría de epístolas, la vieja criatura y la nueva criatura. Y eso es parte de la sana doctrina. Porque en la sana doctrina, algo que va incluido dentro de lo principal es el que podamos entender como iglesia el significado de la gracia. Porque por no entender en realidad lo que significa la gracia, es que cometemos muchas veces el montón de errores y lo seguimos cometiendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la gracia. Porque por gracia soy salvo, sí, no debo nada, está bien. Entonces yo puedo hacer lo que quiero y como ya la salvación ya está dentro de mí y ha sido por gracia y la gracia es esto y el otro, yo hago lo que yo quiero. Eso no es así. Eso no es una sana doctrina. Porque dentro de todo eso abarca lo que es, lo que Pablo dice, una diferencia de la persona de su vida anterior con un nuevo nacimiento. Que el nuevo nacimiento no es de la noche a la mañana, no es un evento, es un proceso como la salvación. Así como el niño sale del vientre de su madre y empieza ¿qué? A desarrollarse hasta llegar a ser un hombre. Así es el nuevo nacimiento en la vida espiritual. Usted comienza sin mucho conocimiento, pero la misma gracia le va dando interés a usted por ir conociendo cada vez más lo que significa ese gran don y ese gran regalo que usted ha recibido. Entonces, hay una evidencia que se tiene que dar a lo que Pablo está diciendo. Eso era antes, dice. Y eso es lo que no queremos nosotros hablarle claro y directamente a las congregaciones. Porque vemos muchas personas que andamos caminando como que si no hubiera nada de ese nuevo nacimiento y creyendo que la gracia está en nosotros y creyendo que somos templo y morada del Espíritu Santo, y eso ¿qué hace? Contradice lo que las Escrituras plantean. Porque un nuevo nacimiento es un nuevo nacimiento. Como le dije, no es de la noche a la mañana, pero sí comienzan con evidencias. Pocas, pero comienzan. Así como el niño, de brazos, después al suelo, gatea, comienza un proceso. Así vamos los cristianos. No de la noche a la mañana vamos a hacer los grandes espíritus fláuticos, no. No, vamos despacio. Pero vamos ¿qué? Caminando. Vamos dando evidencia que vamos creciendo. De eso es lo que se trata, iglesia. Y Pablo en los Colosenses habla de lo mismo, si usted me acompaña. Colosenses 3, los versículos 5 y 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Para los que estuvimos estudiando
la epístola a los Romanos, el capítulo 5, se acuerda cuando hablamos de la ira de Dios. Aquí Pablo se lo está diciendo a los colosenses. Verso 7. En las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando aún vivías en ellas. ¿Se da cuenta? En otra epístola lo mismo. ¿Evidencia de qué? Del viejo hombre y del nuevo hombre. Esa es una cosa, iglesia, que si a usted le interesa, es usted quien se tiene que medir. Y lo mide su familia. Lo mide su entorno. Que lo ve, que venimos y seguimos, insistimos, predicamos, servimos, etcétera, etcétera, y seguimos lo mismo, hasta peor. Entonces la pregunta es, ¿habremos nacido de nuevo? Porque en las dos cartas, las evidencias que nosotros leímos son las evidencias de una persona que no está en Cristo, que no ha llegado a los pies de Cristo. Y eso es lo que el apóstol dice. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y en las dos epístolas que leímos habla de que eso eran en otro tiempo, dice. Eso no quiere decir que esa vieja naturaleza haya momentos en su vida y en mi vida que nos domine. Porque es mentira que me venga a decir a mí, yo domino todo eso. Le diría yo, apártate de mí, Satanás, le diría, porque no es así, pues. Hay algo dentro de nosotros que sea porque no le hemos pedido como debe de ser a Dios, o porque Dios la ha puesto y permite que siga para humillarnos. Pero ahí está, parte de la naturaleza vieja. Nos está afectando, claro que sí. ¿Cuántos estamos peleando con el orgullo todavía? ¿Cuántos estamos peleando con los malos pensamientos que los anidamos? ¿Cuántos estamos peleando con las expresiones grotescas que salen de nuestra boca? Y ahí están. ¿Y son de qué? De la vieja naturaleza, pero ¿están a dónde? En la nueva naturaleza. Y eso es lo que nos debe a recordar a cada instante cuando vienen esos momentos del viejo hombre, la vieja mujer, la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de estar cada vez intrínsecamente más unidos a Cristo. Que es lo único que nos puede sacar adelante. De ahí nada. Porque no vamos a seguir siendo engañados. Y engañados nosotros mismos. Y eso es la sana doctrina. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Tenemos de enseñar una sana doctrina a la iglesia, porque ¿de qué nos sirve a nosotros iglesias llenas, pero llenas de profesantes, no de gente arrepentida? ¿Qué queremos nosotros? Gente arrepentida. Esa es la base del evangelio. Y las iglesias llenas, y que hacer lo que vos querrás, y que mirá que el perdón de Dios es de ayer para siempre, eternamente. Sí, pero hay que manejarlo como es. Hay que manejarlo con un arrepentimiento, hay que manejarlo con esa parte débil que está dentro de cada ser humano, lo que la Biblia lo reconoce porque dice, seguimos siendo polvo. Seguimos siendo personas débiles, con un poder adentro, pero como el poder que tenemos adentro no lo sabemos emplear, es donde somos ¿qué? Seducidos, llevados otra vez ¿a qué? A la vieja naturaleza. Pero ya eso ya cambia en la vida de la persona que sí en realidad ha dado pasos de un nuevo nacimiento. Como le dije, poco a poco. Va por etapas. No de la noche a la mañana. Y va a pasar toda una vida del cristianismo luchando. Toda la vida, todos los días, a toda hora se lucha. Porque recuerde lo que hace poco estuvimos hablando con la iglesia, la guerra espiritual. Hay alguien queriendo destruirnos, iglesia. Destruir esta preciosa iglesia, sobran huestes demoníacos que lo quieren hacer. Destruirle a su familia, hay otros millares de huestes que lo quieren hacer. Destruirle el ministerio a cada uno de los pastores, a cada uno de los líderes, hay millones que lo quieren hacer de huestes. Y nosotros ahí vamos como Juan Vendémela,
como ovejas al matadero, dice la Biblia, sin tener discernimiento ni saber de dónde vienen los sopapos que nos están cayendo y nos están dando con todo. Y nosotros tranquilos, con oraciones sencillas, ayúdame Señor, bendecime Señor, y de ahí no pasamos. Y sin dar evidencia a lo que todas las Sagradas Escrituras por medio de este gran hombre le dicen, tenés que nacer de nuevo, te es necesario. Y si alguno, dice Pablo, está en Cristo, fíjese bien, si alguno dice, está en Cristo, nueva criatura es. Si no estás en Cristo, no sos una nueva criatura. No podés dar evidencia de ser una nueva criatura. Entonces todos hablamos como leemos a la carrera, la Escritura, y ahora en Cristo nueva criatura soy. No, no dice así. Si alguno dice está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, dice. Y todas son hechas nuevas. Nos están golpeando estas, pero nosotros estamos luchando contra esas. ¿Para qué? Para que sean nuevas todas las cosas. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, para con los hombres, Pablo destaca la manifestación de la bondad de Dios a través de la salvación que Él ha propiciado para toda la humanidad. Y luego dice, nos salvó, dice. Usted no se ha salvado, hermano. Nos salvó Dios. La bondad y la misericordia de Él. Nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho. Lo que muchas personas andan luchando y andan haciendo por quererse ganar lo que no se puede ganar por eso, pues. Primero se manifiesta la bondad y la misericordia de Dios en la evidencia de ¿qué? Del amor de mandar a su Hijo a la cruz del Calvario a morir por usted. ¿Quién nos salvó? Dios. ¿Qué obra hizo usted? Ninguna. Ninguna. Ni la quiere el Señor, ni la necesita, pues. Y luego dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente. Hay personas que viven esto como que si no han hecho nada, pues. Ellos son buenos, ellos todo lo que hacen, el Señor se lo tiene que agradecer a ellos. O sea que ellos no necesitan a Dios, sino que Dios los necesita a ellos. En cambio nosotros cuando entendemos esto, que la bondad de Dios y su misericordia, ahí demuestra Él el amor hacia toda la humanidad en el sacrificio que se iba a efectuar por la redención del ser humano. Eso forma en nosotros algo tan grande que se llama agradecimiento hacia Dios. Y el agradecimiento hacia Dios es lo que nos debe ir haciendo ser un poquito mejores en este nuevo nacimiento. Porque estamos agradecidos con Dios. Porque yo no podía salvarme, no podía aunque yo quisiera. Y ya lo va a ver usted en las Escrituras. Pero hay gente que vive como que si ellos son dignos de todo, pues. Que todo lo que les llega es que sí tienen que hacer porque yo hago tal cosa, porque yo aquí, o sea, son los don yo. De esos don yo dicen que está tapizado el infierno, dice, porque son los buenos. Su conciencia es buena, su mente es buena, o sea, perfectos, pues. No hacen daño a nadie, pues. Don bueno. Pero dice Dios en su palabra que no es por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, porque la obra que esa persona está haciendo antes de llegar a Cristo es por la justicia de Él. Y eso Dios lo aborrece. Y ya va a ver usted la forma como con Dios eso no juega. Pero antes de eso,
queremos ver nosotros la manifestación del por qué ese amor de Dios, la misericordia de Él, el por qué debemos estar agradecidos. Lo primero, el primer versículo que a todos nos viene a la mente es el que todos conocemos de memoria, que es Juan 3:16. Versículo profundo, que ya muchos no le damos el contenido necesario porque desde escuela dominical, escuela bíblica, lo traemos aquí, los maestros lo repiten, ya uno ya no haya que hacer con el versículo, pero es un versículo profundo. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo mejor por usted. Y eso lo manifiesta Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 32. Le invito a que rapidito lo busque, hermano. Dice, el que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros. Fíjese bien, no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros. Aquí puede establecer usted la diferencia en lo que usted da y lo que Dios le ha dado. Usted da a Dios lo que le sobra. Yo le doy a Dios lo que ya no necesito, lo que esto voy a dar y punto. Y si quiere, bueno, y no también. Dios por usted y por mí dio lo mejor que Él tenía. Principios que las iglesias no lo están viviendo. Estos son principios eternos, hermano. Lo que Dios hizo, lo que lo valoró a usted. ¿Y lo valoró qué? Entregando lo mejor de Él, su amado Hijo, su Hijo unigénito. Y ni sabiendo todo esto nos lleva a la iglesia a reaccionar, ni eso nos hace reaccionar. ¿Qué le damos nosotros a Dios? No estoy hablando de dinero, estoy hablando de servicio, póngale. ¿Cómo le servimos a Dios? ¿Con qué intenciones le servimos a Dios? ¿Cuál es el corazón que programamos desde el día anterior de que vamos a la casa del Señor y vamos a servirle, vamos a escuchar su palabra, vamos a escuchar a las alabanzas para el Señor y nos sentimos contentos dando lo mejor que tenemos para Él? ¿Lo hacemos de esa manera? Porque Él ya lo dio todo. Él ya no va a dar más. Él ya lo entregó todo y entregó lo mejor. A eso se refiere, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando Él habla que nos salvó, cuando la Biblia habla de salvación, se está refiriendo a la liberación espiritual que Dios ha dado a todos los que deciden, llegar a un arrepentimiento, tener a Cristo con ellos y comenzar a poder servirle como Él se lo merece. Y cuando dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, esto ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo vamos a tocar. Isaías 64:6. Muchas veces explicamos de que los trapos de inmundicia que habla Isaías podían ser dos. Uno, el trapo de menstruación que ocupaba la mujer en ese tiempo, y el otro, un trapo que se ponía a la entrada de las aldeas o lo que sea, que había una pila y venían las personas caminando, venían tal vez sucios o heridos, se lavaban en la pila y con ese trapo que estaba se secaban ensangrentados y lo volvían a colgar. Era un trapo de inmundicia. Esas dos posiciones. Pero yo encontré más directamente en la Biblia Kadosh israelita mesiánica lo siguiente. Isaías 64:6 se traduce de esa manera en esa Biblia. Dice, todos nosotros somos inmundos, dice. Toda nuestra justicia como trapos de menstruación. Ahí va directamente. Y así valora Dios la obra que la persona hace, queriendo Él trabajar directamente por encontrar algo que Él no puede. Como trapo de menstruación, dice la Biblia Kadosh.
nos marchitamos todos nosotros como hojas y así el viento nos llevará lejos. En Gálatas 3:10 al 12, se lo voy a leer rápido por el tiempo, dice lo siguiente: para las personas que todavía quieren ganarse ellos ese gran regalo que no se puede, porque todos los que dependen de las obras de la ley, dice, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es suficiente, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de la fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, tenés que ser bueno en todo. Lo que le pasó al joven rico. El problema de la persona que se quiere justificar es que no tiene la seguridad de la vida eterna. Tiene todo, pero no tiene la seguridad de la vida eterna. No sabe qué es eso. El joven rico llegó y ¿qué fue la pregunta que le hizo? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Él lo tenía todo. Tenía pisto, tenía todo, lo tenía. Pero dice el joven rico. Y Jesús, como le vio y le vio la intención que llevaba de su ley, cumplí los mandamientos. Todos los he cumplido, le dijo. De seguro honraba a su padre. De seguro no había matado. Si tenía señora, le era fiel a la señora. Cositas así, ¿verdad? Y yo me paro y me quisiera poner en el plan de Jesús cómo lo veía. Y decía: pobrecito mi muchachito. Y una sola cosa le dijo el Señor: vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y sígueme, le dijo. ¿Qué le tocó allí? El dinero, no. ¿Y el amor al prójimo? ¿Y el amor al prójimo? No tenía amor al prójimo. Todo lo quería para él. Ahí estaba frito. ¿Y qué hizo en ese momento? Se entristeció y se fue. Y lo peor de todo, ¿cuál es? Que Jesús lo dejó que se fuera. Le permitió que se fuera. No lo llamó como nosotros: vení que te voy a explicar, no hombre, si Cristo te ama, ya te tiene un plan preparado para vos. No, que te vaya bien, hijo. Se supone que en el libro de los Hechos, cuando el montón de personas llegan a los pies de Cristo, muchos teólogos dicen que este joven rico pudo haber llegado a los pies de Cristo. Dicen. Pero estamos hablando del momento, de la evidencia, de lo que pasa ahí, hermano. Pero con esto hay que tener cuidado, porque en la salvación, y con esto vamos a terminar, también si le podemos llamar, y no se me vaya a entender mal, a hacer buenas obras o a hacer ciertas cosas. Porque ahí estábamos hablando de hacer obras de justicia. Pero dentro de la salvación también se da la palabra hacer. Ahí es donde la iglesia debe tener cuidado. Busque conmigo Hechos capítulo 2, versos 37 y 38. Y póngale atención a esto, iglesia. Pongámosle atención, quiero decir, perdón. 2:37 y 38 del libro de los Hechos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué le dijeron? ¿Qué haremos? Le dijeron. ¿Qué haremos para qué? Aquí no es para obras de justicia, pero algo tenían que hacer. Esos son los cuidados que debemos de tener, porque alguien le puede decir: ah, pues sí, pero mire, allí estaban haciendo algo, obras. No, estaban cumpliendo. Distinto. ¿Qué haremos? Le dice. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No estaban haciendo obras de justicia, estaban obedeciendo el Evangelio, y la persona aquí no tiene absolutamente nada de qué gloriarse. Pedro les presentó lo que ellos habían hecho, que habían crucificado
al Mesías. Y Pedro es una evidencia de la nueva criatura. Pedro venía de negar al Señor. Pedro no creyó en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, comprobado. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere, a todo mundo, de sus grandes discípulos, ninguno creyó en Él, nadie lo siguió, todo el mundo se fue para su casa. Tuvo que aparecer del Cristo resucitado, por eso es necesario un encuentro con el Cristo resucitado de parte de la iglesia. Porque una vez que se encontró con el Cristo resucitado, la vida de estos hombres cambió. Y ya no le tuvieron miedo a lo que le tenían miedo antes. ¿Y a qué le tenían miedo antes? A la muerte. Lo negó 3 veces. Y en el capítulo 2, en el primer sermón del libro de los Hechos, Pedro les dice hasta de lo que se van a morir. Ya no tiene miedo. ¿Por qué? Ya había tenido un encuentro con Cristo resucitado. Ya Cristo para él era una realidad en su vida. Ya no era el Mesías el que solo le vino a hablar del sermón del monte y las evidencias que vieron de milagros. Necesitaban algo más. Y ese algo más se obtiene cuando la persona tiene ese encuentro personal con Cristo resucitado. Ahí su vida cambia, hermano. Ahí sí se comienza a hacer ¿qué? Esa nueva criatura que dice Pablo que ahora en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oremos al Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Muchas gracias, Señor, porque tú nos salvaste. Gracias por estas preciosas declaraciones, Señor, en esta preciosa epístola que Pablo le escribe a su hijo en la fe, Tito. Que cada uno de nosotros, Señor, esta mañana tengamos la humildad para poder guardar en el corazón de cada uno, en lo más interno, Señor, lo que tú hayas mandado. La necesidad no de una profesión de fe, Señor, que no estamos en contra de ello. La necesidad, Señor, de ser una nueva criatura, de evidenciarlo, de que cada uno de nosotros en realidad pueda meditar sobre el cambio que Cristo ha hecho en la vida de la persona. Y que nunca es tarde, Señor, porque es probable que muchos de nosotros podamos ser confrontados y ver que no hay ninguna evidencia de esa nueva criatura. Pero ese es un buen momento para reaccionar, Señor, clamarte a ti, pedirte ayuda y comenzar, Señor, a vivir bajo tus normas y estatutos, Señor, esos principios tan preciosos que tú has dejado para que sobre ellos nosotros montemos nuestra vida. Te doy las gracias por tu iglesia, Señor, por cada miembro, por cada persona, Señor, aquí reunida, por cada familia, Señor. Bendícenos grandemente bajo el principio que queremos que nos bendigas para nosotros poder también bendecir, Señor. Te quiero pedir que si hay alguien que esta mañana quisiera abrirle su corazón al Salvador y que pueda decir, Él me salvó por su bondad y misericordia. Este es un momento para que alguien pueda solicitar la ayuda por medio de la Escritura de mis hermanos y hermanas que andan por los pasillos.